Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria, todo el honor sea para el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, Adonai, el Señor de señores, Dios de dioses, es el Rey de reyes, en todos sus atributos que Él se manifiesta, que Él se expresa para que nosotros podamos conocerlo y darlo a conocer. Ese es el sentido de lo que vamos a estar viendo el día de hoy en este atributo que vamos a compartir. Comenzaremos con la primera carta de Juan. Ya terminamos el Evangelio de Juan hace 8 días para la honra y gloria del nombre de nuestro Señor. Y vamos a comenzar con la primera carta de Juan. Vamos a estar en el capítulo 1, el versículo 2 el día de hoy. Ese será nuestro versículo central. Para ver este atributo, para proclamar este atributo, para predicar, discipular este atributo de la vida eterna, que tiene que ver precisamente con que Jesús es el Señor, como cantábamos ahorita, Adonai, Adonai. ¿Por qué Adonai, mis hermanos? ¿Por qué cantar constantemente ese himno a nuestro Señor? Pues porque, como veíamos el miércoles, en ese quiasmo de Efesios 4, ¿se acuerdan? Del 4 al 6, veíamos que Él es el Señor, hay un solo Señor, un solo Adonai, y es precisamente nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, como el día de hoy vamos a estar viendo a la luz de su preciosa palabra. Vamos a comenzar con este atributo, Jesús, la vida eterna, y vamos a proclamar este versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Vamos a ver varias cosas aquí en este versículo. Lo primero que nos dice es en la primera parte de este verso, dice, la vida fue manifestada, esa vida, pero no es cualquier vida, si se dan cuenta, sino que lo que se está anunciando, lo que se está proclamando, lo que se está testificando es el nombre de nuestro Señor Jesús. Se está testificando que Él es la vida eterna, no solamente vida. Tenemos que entender a qué se refiere esa vida cuando la Escritura, cuando la Biblia menciona esta palabra vida. Es vida eterna, no es simplemente vida, es una vida abundante, es la verdadera vida, la vida que realmente es vida. Y nos dice que esa vida, esa persona que es vida eterna, dice que estaba ante el Padre. Aquí nos hace recordar el capítulo primero de Juan o también en la primera parte del Evangelio, perdón, de la carta de Juan, que es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver cómo es manifestado precisamente esa vida, qué es lo que se proclama, qué es lo que se testifica, que ese logos, que ese logos vida, que es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, estaba ante el Padre, ¿se acuerdan? El versículo 1 del capítulo 1 de Juan, pero dice que fue manifestada. En el verso 12 del capítulo 1 de Juan, recuerden que dice que los que lo reciben, los que creen en su nombre, tienen esa autoridad de ser llamados hijos de Dios, y en el verso 14 nos dice que Él se encarnó y puso su morada entre nosotros, y el verso 18 nos dice que Jesús, ese Dios único, ese Dios que es las entrañas o las entrañas mismas del Padre como Dios, o siendo el Padre, Él manifiesta y explica quién es Dios, en qué consiste la vida eterna. Juan 17:3, ¿se acuerdan? Conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Esta vida eterna, mis hermanos, es Dios, esta vida eterna es Jesús. Aquí lo dice muy claramente en este versículo 2, pero bueno, por si hay alguna inquietud, ¿verdad? Alguna manifestación que pudiéramos decir, no es muy claro, no nos queda muy claro, pudiera ser una interpretación. Vamos a ver primero de Juan 5:20, y aquí contundentemente nos dice quién es esa vida eterna. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos da el entendimiento? Fíjense, inmediatamente dice, para que conozcamos al verdadero. El entendimiento que nos da Dios no es para que tengamos poder, seamos poderosos y mandemos y ordenemos lo que nosotros queramos. Hay un propósito específico. Entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y luego nos dice, estamos en el verdadero, dos puntos y seguido, en su Hijo Jesucristo. Es decir, el verdadero es el Hijo Jesucristo. Y luego nos dice punto y seguido, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún ápice, o sea, un acento de duda que pudiéramos decir, pero realmente se está refiriendo a que la vida eterna es Jesús, pues sí, aquí nos está diciendo que es Jesucristo, que Él es el verdadero Dios, pero no solamente es el verdadero Dios, sino es la vida eterna. Es decir, es el conocimiento pleno de quién es Dios, porque la vida eterna consiste en conocer plenamente quién es Dios. Y lo conocemos, recuerden, para adorarlo. ¿Se acuerdan ese ejemplo que les he puesto? El león de la tribu de Judá está rugiendo cada vez que nosotros adoramos y le mencionamos uno de sus atributos y entonces él responde diciendo, sí, yo soy. Por ejemplo, el día de hoy le diríamos, Adonai, o Jesús, o Yeshua, tú eres la vida eterna. Y entonces el Señor estará contestándonos, ¿no? El león de la tribu de Judá rugiendo y diciendo, sí, yo soy la vida eterna. Esa es la adoración, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda la eternidad, por su gracia, por su misericordia, si Él nos permite estar ahí presentes, teniendo esta facultad que solamente es por su gracia, por su sangre, por su sacrificio y por su obra, que es manifestarnos quién es Él para conocerlo, adorarlo y glorificarlo. Vamos a empezar a partir del versículo 1 del capítulo 1 de Juan, ¿sí? En la primera carta vamos a ver este versículo y vamos a ver cómo nos va revelando Él su nombre y Él quiere que nosotros manifestemos su poder y su autoridad, que compartamos que Él es el Logos al que se refiere todo el preámbulo del capítulo primero de Juan, ¿verdad? En el Evangelio, y que también es la vida, pero que es Dios, que no perdamos de vista que ese Logos es Dios, ¿sale? Porque ese es su propósito de adoración. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Y ahora vamos a ver qué dice el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Fíjense, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, fíjense, acerca del Logos vida. Wow. O sea, el logos vida o la palabra viva o la palabra de vida. Es lo que dice el primer versículo del capítulo primero de Juan, mis hermanos. En el principio era el logos, ¿se acuerdan? Y el logos estaba frente a Dios y Dios era el logos. Y ese logos se encarnó, etcétera, lo que ya habíamos comentado hace ratito. Entonces, ese logos es Dios, mis hermanos. Ese Logos que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna, ese Logos es el que estamos proclamando. Esa vida eterna que es nuestro Señor Jesús es a quien anunciamos, porque eso es lo que dice aquí, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Habla de testigos presenciales, mis hermanos. ¿Por qué somos testigos presenciales, mi hermano? Porque pasamos mucho tiempo en la presencia de Dios, ¿entiendes? No porque te congregas cada 8 días y te sientas en una banca y aplaudes cuando hay alabanzas. ¿Estás entendiendo? Esto es diario, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a toda hora, en todo momento, como dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre por medio de Él, o sea, de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vean lo que dice aquí este versículo 1. Eso que era desde el principio, que Él es el Logos, ¿sí?
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos. ¿Se acuerdan? Hace 8 días comentábamos la última parte del capítulo 21, que Juan está reclinado en el pecho del maestro, está palpando físicamente a Jesús, mi hermano. A lo mejor me vas a decir, yo no puedo palparlo. Mi hermano, sí puedes palparlo, ahí está la palabra está viva. Si tú agarras la Biblia como un libro, pues va a ser un libro. Pero si tú le tienes todo el respeto, mi hermano, porque es Dios mismo, su mente, su pensamiento, lo que Él dice, lo que Él piensa, entonces cambia totalmente, porque su palabra es Dios hablando. No te estoy diciendo que le rindas adoración al libro, estamos hablando de la palabra, el contenido, dice Jesús, no la letra, no la letra, no el aspecto físico, material, porque eso mata. El espíritu, mis hermanos, el espíritu que es vida. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese espíritu en el quiasmo de Efesios 4 del 4 al 6? Un espíritu. Es el bautismo en el espíritu. Bautizados en su espíritu. Ahorita vamos a hablar más adelante, ¿sí? En algunos versículos vamos a hablar más adelante de el testimonio. ¿Se acuerdan del agua, la sangre y el espíritu? Tres son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu. Y los tres, dice, son uno, o sea, los tres testifican exactamente lo mismo. ¿Qué testifican? Pues que Jesús es Adonai, que Jesús es Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo de enseñarnos que Él es la vida eterna? Vamos a ver, mis hermanos, que hay un propósito específico. Fíjense, Él viene a destruir toda la idolatría, pero dentro de esa idolatría está nuestra egolatría, nuestro ser, nuestro orgullo, está nuestra soberbia, nuestra, ¿cómo se le llama en el mundo? Se le llama autoestima. Entonces pensamos que nosotros somos el yo soy, el único yo soy. En la semana compartía con un amigo y le decía, cuidado, porque me dices que nosotros somos el yo soy. Eso es anticrístico, mis hermanos, cuidado. Nosotros no somos yo soy, somos uno en Él y Él es el gran yo soy. Nosotros no somos nada sin Él. Estamos entendiendo. Él es el gran yo soy, el único, no hay otro. Eso significa que Él es uno. Cantábamos ahorita en el Shema, ¿se acuerdan? Echad, o sea, uno es. Shema, escucha, Elohim, Echad, en hebreo, ¿no? Elohim, uno es. Adonai, uno es. Yeshua, uno es. No hay otro. Es el único, es irrepetible, es incomparable. Pero nuestra egolatría, nuestra autoestima, nuestra soberbia, el ego, el yo, nos lleva, mis hermanos, a idolatrarnos a nosotros mismos. A veces decimos, yo ya no tengo ídolos porque ya quité las imágenes, pero tú eres el principal ídolo, mi hermano. Nosotros somos el principal ídolo, estamos sentados ahí en el trono y no queremos bajarnos y dejar el trono a Jesús. Estamos comprendiendo. Él viene a destruir esa idolatría. Fíjense, vamos a ubicarnos en Miqueas 5 del 1 al 15. Rodéate de muros, oh hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Betlehem, casa de Efratá, pequeña para estar frente a las familias de Judá, de ti, fíjense, me saldrá el que será caudillo de Israel. Aquí está el anuncio de nuestro Señor Jesús, ese Logos encarnado, ese verbo encarnado que es la vida eterna, fíjense, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es lo que dice precisamente el versículo 1 de la primera carta de Juan, en su capítulo 1, pero también el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, el que era desde el principio, mis hermanos, ese caudillo que es nuestro Señor Jesucristo. Sí hubo muchos caudillos, David, Josué, Salomón, Moisés, sí, mis hermanos, pero todos ellos son simplemente una prefigura de lo que es realmente Cristo. Él es la vida eterna.
Él es la eternidad. Ahora observen, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que está de parto. Entonces el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo en el discipulado que él está conformando su nombre encima o poniendo su nombre encima de su descendencia, de su linaje? Fíjense, el resto de sus hermanos, o sea, los hijos, su descendencia, su linaje, los que somos de su sangre, los que somos comprados por su sangre, por su espíritu, los que somos bautizados en él, en esa agua, ¿estamos entendiendo? Morimos en él, resucitamos en él, porque él nos llevó a la muerte y nos resucitó, no porque lo hagamos nosotros. El resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. ¿Cómo va a suceder esto, mis hermanos? Lo que hemos estado viendo los miércoles. Él está poniendo su nombre sobre nosotros para que nosotros seamos testigos. Y entonces esa idolatría y esa egolatría se acabe. Somos testigos de eso, es lo que estamos anunciando. Por eso invocamos su nombre, por eso predicamos su nombre. No predicamos doctrinas, no predicamos qué hacer, cuál es la fiesta, cuál es el día, qué hace el papá, qué hace la mamá. Mis hermanos, predica el nombre, porque a eso vino Jesús, a predicar el nombre, para conocerlo, conociéndolo, mis hermanos. Busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia, conociéndolo, todo lo demás, todo lo demás viene añadido. Estamos entendiendo, pero nosotros queremos empezar al revés. Queremos hacer cosas buenas para portarnos bien, para entonces tener derecho a... No, mi hermano, nunca vamos a entender si no creemos. Créele, créele quién es Él. ¿Se acuerdan que esa es la justicia? Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Esa es la justicia, creer que Cristo es Dios, y en la medida en que creemos, pues entonces entendemos. Pero nosotros queremos entender para creer. Así no funciona, mis hermanos. Así no funciona. Continúo, dice, estará firme, fíjense, apacentará con el poder de Yahvé. ¿Cuál es el poder? ¿O qué es el poder? Dice, coma, con la grandeza del nombre de Yahvé, su Elohim. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es el poder? Shem, el nombre. ¿Cómo va a apacentar? ¿Te acuerdas que le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. No, 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 Pedrito, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Bueno, está bien. ¿Me quieres, Pedrito? Pero le dice, apacienta mis ovejas. Estamos entendiendo, mis hermanos. Jesús es el pastor, por supuesto, pero nos dejó esa tarea de apacentar a sus ovejas para que esos hermanos retornen a los hijos de Israel. Recuerden que no todos son hijos, sino en Abraham la promesa, lo que estamos viendo también los miércoles, ¿se acuerdan? En el discipulado. Abraham tuvo muchos hijos, Isaac, Ismael, y luego tuvo más hijos, pero en la promesa, en Isaac, y luego Jacob, pues sí, mis hermanos, pero Esaú quedó fuera, ¿sí se fijan? Entonces no todos son hijos, dice Jesús, sino la promesa en este caudillo de Israel, que es Jesús, porque Él va a apacentar con el poder, o sea, con la grandeza del nombre de Yahvé, estamos entendiendo, con la grandeza del nombre de Elohim. Así es como se apacientan las ovejas. A eso nos mandó Jesús. En eso consiste el evangelismo del discipulado, mis hermanos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, bautícenlos en el nombre, o sea, sepúltenlos en el nombre. No hemos entendido que es bautizarlos en el nombre y pensamos que nada más es meterlos en el agua y ya. No, mi hermano, bautízalo en el nombre, o sea, sepúltalo en el nombre, en cada uno de los atributos del nombre de Jesús. ¿Para qué? Pues para que lo conozcan, lo adoren, lo testifiquen y otros puedan adorarlo y también testificar quién es Él.
Estamos entendiendo. Y fíjate la promesa, habitarán seguros, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra y Él será nuestra paz. Shalom, un corazón conforme a su voluntad. Estaremos cumpliendo lo que Él quiere. Acuérdate que estamos en Malaquías 5. ¿Te acuerdas que dice Malaquías 2? Que Él nos detesta a los sacerdotes, ¿verdad? Detesta a su real sacerdocio porque se olvidaron de su mandamiento, ese mandamiento que es el pacto que había hecho Él. ¿Y cuál es ese mandamiento? Darle gloria a su nombre. Por eso entendemos este capítulo 5, porque ya conocemos el capítulo 2 de Malaquías, mis hermanos. Estamos entendiendo. Si Asiria se atreviera a invadir nuestra tierra, si tratara de pisotear nuestros palacios, la enfrentaremos 7 pastores y 8 capitanes, los cuales devastarán a cuchillo la tierra de Asiria y la tierra de Nimrod dentro de sus mismas puertas. Esto es la idolatría, mis hermanos. Esto es el paganismo. Estamos entendiendo. Pero fíjate, unidos 7 pastores, 8 capitanes, porque los hijos de Dios se unen para defender, proclamar, predicar y testificar el nombre. Mis hermanos, desafortunadamente, volteas por todas partes y dices, ¿dónde hay alguien que proclame su nombre? Los sermones están llenos de autocomplacencia. Los sermones están llenos de, para mí, egocentrismo, pero no se predica el nombre. Todos los memes que mandamos, Dios te bendiga, Dios te guarde, invoco el nombre de Dios para que Él cuide a tu familia, a tu trabajo, y te bendiga y te vaya muy bien y no te pase nada y te cuide, mi hermano, pero ¿y el nombre? Invocas el nombre, ¿cuál nombre? Ni siquiera sabes cuáles son los atributos de su nombre. Dios uno es, en hebreo, Elohim Echad. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que qué significa, mi hermano? Dios es uno y ni siquiera sabemos eso. Nos librará del asirio, fíjense, cuando venga contra nuestra tierra, cuando llegue a pisar los confines de nuestro territorio, el remanente de Jacob, ahí está su descendencia, su linaje, mis hermanos. Será en medio de muchos pueblos como el rocío de Yahvé, como la lluvia sobre la hierba, que no aguarda a nadie ni pone su esperanza en los hijos del hombre. El remanente de Jacob, esa descendencia, ese linaje, estará entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias del campo, como el cachorro de león en medio de un rebaño de ovejas, que al pasar arrebata y pisotea sin que nadie escape. Alza tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán destruidos. Aquel día, dice Yahvé, haré cortar tu caballería dentro de ti y haré destruir tus carros, haré cortar las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. Mis hermanos, ¿cuántos ídolos tiene la humanidad? Pero sobre todo, ¿cuántos ídolos tenemos nosotros? Fíjate lo que Él hace, derriba todas nuestras fortalezas, todos nuestros ídolos, todos esos muros que nosotros plantamos y sembramos para no ver su nombre. Haré cortar de tu mano las hechicerías. Escuchen, no tendrás más adivinos. Haré cortar tus ídolos y tus piedras rituales en medio de ti, y nunca más te inclinarás ante la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus aceras, o sea, todas esas mujeres, las aceras son esas mujeres que representan a Isis y todas esas diosas egipcias, árabes, etcétera, ¿sí? Africanas, etcétera, mexicanas también, ¿verdad? Esas mujeres que se roban la gloria de Dios, que nos piden que nos postremos ante ellos y que nos dicen que ellas son mediadoras, cuando la Biblia dice que el único mediador es Cristo Jesús. Con ira e indignación ejecutaré venganza contra las naciones que no obedecieron. ¿Qué es lo que no obedecieron? Miqueas 5, acuérdate, ¿qué es lo que no obedecieron? Ve el capítulo 2, mi hermano, principalmente versículos del 1 al 5. Capítulo 2, versículos del 1 al 5 de Miqueas.
No le damos gloria a su nombre. Vamos a confirmar, a repetir este versículo 1 de Juan, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos acerca del logos de vida. Mis hermanos, Él nos revela su nombre para dotarnos, para equiparnos de vida eterna, pero no es para que vivas siempre. Borra eso de tu mente. La vida eterna es que lo conozcas. La vida eterna es conocimiento pleno de Él, mi hermano. Entendámoslo. ¿Dónde dice eso? Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en conocerlo a Él, el único Dios verdadero. ¿Estás entendiendo? Jesús ya nos enseñó eso. No enseñemos otras cosas diferentes. La vida eterna es vivir eternamente con Dios, disfrutando de su presencia. No, mi hermano, la vida eterna es conocerlo. Y entonces al conocerlo, vas a vivir eternamente adorándolo y glorificándolo, que es diferente, si te das cuenta. Él es la vida eterna. ¿Qué declara la vida eterna? ¿Qué dice la vida eterna? ¿Qué quiere la vida eterna? Primera de Pedro 1:13 al 25. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de nuestro entendimiento, ceñir qué es, bien fajados, mi hermano, los pantalones bien puestos, o en mis hermanas, las faldas bien puestas, habiendo ceñido los lomos de nuestro entendimiento. ¿Conoces los atributos del nombre de Dios, mi hermano? Te empeñas, vives, te desvives por buscar sus atributos, comprenderlos, conocerlos, predicarlos, compartirlos. Fíjate, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. O nada más te conformas con lo que te da el pastor. Ah, es que sí, el otro día predicó que Jesús es la vida eterna. No, mi hermano, no seamos poquiteros. Búscale, escudriña. Fíjate lo que dice después. Sed sobrios. O sea, despierta. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Despierta. Tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia. Es gratis. Ten tu esperanza, otra vez lo que vimos el miércoles, ¿te acuerdas? En ese quiasmo, la gracia, la esperanza, una sola fe, ¿en quién? En un solo Señor. Cristo es el Señor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, un solo bautismo, un solo Dios, Shema, Echad, Elohim, uno es. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Que os está siendo otorgada esa gracia, es gratis para nosotros, pero hay un sacrificio, no olvides, el sacrificio de su sangre de Jesús. En la revelación de Jesucristo, ¿en dónde se nos otorga todo esto, mis hermanos? Dice, en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que revelarle a la gente? ¿Sí te das cuenta? ¿Cuántas fiestas hay? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? No te digo que no sea importante, mi hermano, pero perdemos de vista lo primario, lo único importante, la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él? Punto y coma, fíjate, como hijos obedientes. ¿Puedes decir amén? ¿Eres hijo obediente? Ay, sí, yo no peco. No, mi hermano, todos pecamos. ¿Eres hijo obediente? Predica su nombre, testifica su nombre, comparte su nombre, vive su nombre, escudriña su nombre. ¿Estamos entendiendo? No amoldándonos a las antiguas pasiones que teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, sino según el que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa santo? Apartado para Él. Santo no es que tengas tu aureolita y te echen en tu alcancía moneditas de limosna, mi hermano. Eso no es santo. Santo que hace milagros. ¿En dónde dice la Biblia eso? Santo es una persona apartada para Dios, que vive para servirlo a Él. ¿Cómo? Testificando su nombre, compartiendo su nombre, discipulando su nombre. ¿Estás entendiendo? Porque escrito está, dice, seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Qué se canta a Dios?
en Isaías 6. Dios es el que se está cantando a sí mismo. Los querubines ni siquiera se lo cantan a él. Uno al otro, dice, voltearon y se decían el uno al otro, los serafines o los querubines. Santo, santo es el Señor, porque lo están adorando. Y entonces, ¿qué contesta él? Sí, yo soy santo. ¿Te acuerdas de ese rugido del león de la tribu de Judá? Estamos entendiendo. Si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, todos le decimos a Dios Padre. Sí, papá, Padre nuestro, pero no obedecemos. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Así te conduces? Todo el tiempo de esta peregrinación, todo el tiempo de tu vida lo dedicas a predicar su nombre, mi hermano, sabiendo que fuiste rescatado, o sea, fuiste santificado de tu vana manera de vivir, que vuestros padres te legaron no con cosas corruptibles como la plata, el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, por medio de él sois fieles a Dios. No es porque nosotros queramos, mis hermanos, es porque él vive en nosotros, quien lo resucitó de entre los muertos, le dio gloria para que nuestra fe y esperanza estén en Dios. Otra vez lo de Efesios 4, ¿te fijas? Nuestra fe, nuestra esperanza, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, un solo evangelio, una sola fe. Estamos entendiendo un Dios y Padre. ¿Te acuerdas que para eso se constituye como nuestro Padre? Porque quiere que seamos su pueblo, sus hijos, su linaje, sus escogidos, los que creemos, mis hermanos. ¿Pero creemos en qué? En su nombre. Dice que también los demonios creen y tiemblan, pero no creen quién es Él. Esa es la justicia, creer quién es Él, que Jesús es el Cristo, el cual es Dios, dice Romanos 9:5. Nuestra fe y nuestra esperanza estén en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad para un amor fraternal, sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos. ¿Te acuerdas lo que veíamos ahorita en Miqueas? Tú predícale a tu hermano en amor. ¿Qué le vas a predicar? Los atributos del nombre, mi hermano. Pero ¿cómo le vas a predicar si no pasas tiempo en la presencia de Dios? Y nada más te conformas con lo que te da el pastor cada 8 días. ¿Estás entendiendo? No de una simiente corruptible, sino incorruptible. Fuiste engendrado, fíjate, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Todos los días la palabra de Dios te hace germinar. ¿Pero qué germina, mi hermano? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Estás entendiendo? Pues toda carne es como hierba, toda la gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, fíjate, es la buena noticia que os fue anunciada. Pero estamos viendo que en la primera carta de Juan, esa buena noticia es la vida eterna. Y esa vida eterna es el Logos que es vida, y ese Logos es Dios, y ese Dios es Jesús, mi hermano. ¿Estás entendiendo? La buena noticia, otro de los atributos del nombre de Jesús, es Jesús. Vamos al verso 2, primera de Juan, que es el versículo central, acuérdate. Él revela, él revela su nombre como vida eterna para que yo lo manifieste, para que yo lo testifique, mi hermano. Porque la vida fue manifestada. O sea, esa vida eterna se manifestó con un propósito. Juan 17:6, ¿te acuerdas? Manifesté tu nombre, manifesté tu nombre, esa vida eterna que vino a manifestar el nombre, a cumplir Malaquías 2, mi hermano. Estamos entendiendo. Y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos. Mi hermano, ¿tú la ves todos los días? Y además, das testimonio y además anuncias la vida eterna. Y anuncias que esa vida eterna, que es Jesús, estaba ante el Padre y nos fue manifestada, ¿para qué? Pues para manifestarla y seguirla manifestando. ¿Te acuerdas que Jesús en su oración de Juan 17 dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que van a creer
por el testimonio o la palabra de estos. ¿Cuál es el testimonio, mis hermanos? Pues ¿quién es Cristo? Que Cristo es Dios, que Él es la vida eterna, que Él es Elohim, que Él es Adonai, que Él es el Shaddai, que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la resurrección, que Él es la vida, etcétera. Estamos entendiendo. Juan 17, 1, 19, súper claro. Estas cosas habló Jesús levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Fíjense cuál es el propósito. Entre, entre el Padre, el Hijo, como atributo, no como personas. Solamente hay un Dios, solamente hay una persona, Jesús. Estamos entendiendo, porque el Padre, pues es espíritu, no es persona. Estamos entendiendo, ¿sí? Juan 4:24, acuérdense. Estas cosas habló Jesús. Fíjense, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Puesto que le diste potestad, ya vimos en qué consiste esa potestad en las citas anteriores, ¿se acuerdan? El poder de su nombre en Miqueas, ¿se acuerdan? Miqueas 5. Le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿En qué consiste esa potestad y ese poder, mis hermanos? El nombre nos da vida eterna. ¿Por qué? Pues porque cuando conoces el nombre, conoces al único Dios verdadero. Fíjate lo que dice inmediatamente el verso 3. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Fíjense, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Acuérdense que esa I es conjuntiva, no disyuntiva, no dice o no dice y además es el mismo, mis hermanos. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¿En qué consiste esa obra? Fíjense, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál es esa gloria que tenía Jesús antes de existir el mundo? Fíjate el versículo 6. Manifesté tu nombre. Esa gloria que tiene Jesús es el nombre, pero es el nombre de Elohim. Elohim es un atributo, acuérdate. Es el nombre de ese Elohim, es el nombre de Yahvé, es el nombre de ese Shaddai, es el nombre de Adonai, es el nombre de Elayón. Un solo nombre, no son nombres, son atributos los que estamos mencionando. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Esa palabra es el Logos, mis hermanos, y el Remá, ¿se acuerdan? Todo el nombre, pero todos y cada uno de los atributos. Logos, todo el nombre, Remá, cada uno de los atributos de su nombre. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti. ¿Cuáles son esas cosas? Los atributos de su nombre. Porque les he dado las palabras que me diste. ¿Dónde están esas cosas? Pues en sus palabras que son espíritu y que son vida. Sus atributos, estamos entendiendo, vida eterna, conocimiento de Él. Y ellos las recibieron. Fíjate, o sea, creemos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, Juan 1:12, ¿te acuerdas? Y entendieron, primera de Juan 5:20, ¿te acuerdas? Nos ha dado entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que conozcamos al verdadero, fíjate, y entendieron que verdaderamente salí de ti, el verdadero Dios, la vida eterna, primera de Juan 5:20, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, fíjate, sino por los que me has dado, ese linaje, ¿te acuerdas? Pues son tuyos, todo lo mío es tuyo. Fíjense, son tuyos, Padre, pero todo lo mío es tuyo. ¡Wow! Fíjate lo que está diciendo Jesús. Son tuyos, pero todo lo mío es tuyo. ¡Wow! Todo lo tuyo es mío. Uf, fíjate la autoridad, el Shem que muestra Jesús aquí. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Veamos bien las traducciones, mis hermanos. Puedes corroborar con otras muchas traducciones que dicen lo mismo que esta Biblia textual 4. Veamos a fondo en griego lo que significa realmente. No es los que me has dado. No, 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 no. El nombre que me has dado.
Ese es el Shem, el poder de lo que está hablando. Pero fíjate, objetivo, para que sean uno como nosotros. Otra vez Efesios 4 del 4 al 6. Uno, un Señor, no dos señores. Un Dios y Padre, no dos padres o, Dios, o dos dioses. No, no, no. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ahí está el gozo, el deleite. ¿Cuál es el gozo, mi hermano? Pues conocerlo. Yo les he dado tu palabra. ¿Para qué? Pues para conocerlo. Pero fíjate, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mi hermano, predicas el nombre. Ay, eso que, predícame algo es que yo tengo un problema, fíjate, me estoy separando, estoy perdiendo mi trabajo, se murió un familiar. O sea, predícame algo que me llene. Mi hermano, ¿tienes hambre? Pues ve a una lonchería y cómprate una torta. Cuando vayas a la presencia de Dios, llénate de Él, sáciate de Él, como estábamos cantando ahorita en las alabanzas. Sáciame de ti, Señor, sáciame de tu nombre. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos, fíjate, en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. ¿Cuál es la verdad? No cuál, sino quién. Jesús es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Palabra, logos, mi hermano. El verbo es el logos, es Dios. Juan 1, si te estás fijando. No es interpretación, es lo que dice la Biblia. Por eso nos da entendimiento nuestro Señor, para poder discernir lo que nos está diciendo. En la semana alguien me preguntaba, bueno, me hicieron una pregunta, dice, de por qué Jesús habla en parábolas, pero a sus discípulos sí les revela. Claro, mis hermanos, es lo que estamos viendo en los discipulados. Él está eligiendo a sus hijos por la predicación de su nombre. Los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Estás entendiendo? No es uno sí y uno no. Este sí y este no. No, los que creen en su nombre. Por eso somos enviados a predicar su nombre. ¿Entendemos? Su palabra es verdad. ¿Por qué nos habla en parábolas? Pues porque solamente van a entender los que son hijos. ¿Estás entendiendo? Esto no se le va a revelar a los que son del mundo. ¿Estamos entendiendo? ¿A quién se le va a revelar? Y es por gracia, no es por mérito de nada. Tú no eres elegido porque te portaste bien, mi hermano, yo menos. Me estoy explicando. Por gracia, porque creemos, por gracia, porque la fe viene por el oír su palabra, o sea, su logos, su nombre. ¿Estás entendiendo? Como me enviaste al mundo, yo los envié al mundo y por ellos yo me santifico. Jesús fue enviado al mundo a predicar el nombre. Verso 6, ya lo vimos. Verso 6, Juan 17:6, manifesté tu nombre. Y nosotros, dice, somos enviados al mundo. ¿A quiénes? Pues a manifestar el nombre, mis hermanos. A todos aquellos que no lo conocen. Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. O sea, en mí, la verdad es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, estamos entendiendo. Pero Él es la palabra, Él es el logos. No solamente palabra de lo que sale de nuestra boca. Logos, mi hermano, logos. Logos, que es vida, vida eterna. Verso 2, Juan 1, primera carta. Fíjense, la vida fue manifestada y la hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Jesús nos revela su nombre porque quiere que demos testimonio de su mensaje. ¿Cuál es su mensaje, mis hermanos? Pues lo que Él nos ha permitido ver, lo que nos ha permitido conocer acerca de su nombre, porque su palabra, su mensaje, su evangelio,
son los atributos de su nombre, ¿estamos entendiendo? A eso nos envía, nos conduce a declarar quién es, porque quiere que andemos en luz, o sea, que compartamos la vida eterna y que le digamos a la gente, mira, la luz consiste en entender, en comprender, en conocer, en aceptar y en creer quién es Jesús, que Él es la vida eterna. Esa es la luz, mi hermano. Cuando están en la oscuridad, pues están en el mundo. ¿Estamos entendiendo? Primera de Juan 1 del 1 al 10. Vamos a verla completa aquí, aunque la estamos viendo versículo por versículo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, fíjate, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, ¿qué dice? Pues lo anunciamos para propósito que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Ser uno, como lo veíamos en el Evangelio de Juan 17, ahorita, 11 y 12 versículos. Padre, que ellos sean guardados en tu nombre para que sean uno, como nosotros somos uno. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Es lo mismo que hablaba el gozo en Juan 17, si se dan cuenta. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos, no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es un juego de palabras, mis hermanos. Fíjate, andas en su luz. ¿Cómo andas en su luz? Dijimos, anunciando quién es Él, anunciando que Él es la vida eterna, anunciando que Él es el Dios verdadero, anunciando que Él es Adonai, anunciando que Él es el Señor, anunciando que debemos de creer en Él, anunciando su nombre, invocando su nombre para que la gente crea en su nombre, lo invoque, lo adore, y toda raza, lengua, pueblo y nación confiese que Jesús es el Señor, y toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doble y digan, Él es el Señor, Adonai. ¿Estás entendiendo? Esa es la luz. Así andas en la luz, no portándote bien. Ay, ya no digo groserías. Qué bueno, mi hermano, no te estoy diciendo que digas groserías. Gloria a Dios que ya no dices groserías. Pero andar en la luz, mi hermano, es andar predicando quién es Él, para que los que están en la oscuridad tengan esa luz y lo conozcan. ¿Estás entendiendo? Si dijéramos que no tenemos pecado, a veces ahí en los grupos, entonces, Cristo ya murió y lo hizo, ya no soy yo, entonces ya no pecas. Primera de Timoteo, soy el más vil de los pecadores, mis hermanos. Ahí subimos un TikTok apenas de Paul Washer, dice, Dios no tiene grandes hombres, Dios tiene hombres pecadores, viles, lo peor, para que se muestre que la grandeza es de Él, no de nosotros, mis hermanos. ¿Estás entendiendo? Si decimos que no pecamos, nos engañamos, la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es esa maldad? Toda esa idolatría que rechaza quién es Jesús, mi hermano. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ese es el anticristo, ¿se acuerdan? El que niegan que Jesús es el Cristo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. No decimos que nosotros no pecamos, decimos que Jesús ya hizo la obra y con Él, como dice la palabra, fuimos muertos, pero también resucitados. Estamos aquí en este cuerpo de carne, sí, y seguimos viendo hacia la carne, sí, pero también tenemos el Espíritu y el Espíritu nos hace levantar nuestros ojos, nuestra cara, para mirar su rostro. Por eso somos enviados como luz, mi hermano. Somos hijos de luz, dice la palabra. Y Jesús dice, pues yo soy la luz. O sea, somos hijos de Jesús como luz. Él es nuestro Padre. Estamos entendiendo.
Verso 2. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, damos testimonio, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestado. Él quiere que lo anuncie como vida eterna, mis hermanos. Quiere que lo anuncie así, que Jesús es la vida eterna, que declaremos eso frente a todos, mis hermanos. Vamos a 1 de Juan 5, del 6 al 20. Este es el que vino mediante agua y sangre. Cuando prediquemos el capítulo 5, mis hermanos, vamos a profundizar en esto de el agua, la sangre, el espíritu, a lo que se refiere aquí. Vamos a irnos un poquito rápido aquí porque estamos hablando de la vida eterna. Jesucristo. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo. O sea, Elohim encarnado, la persona. Él es la única persona. ¿Sale? No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero ya vimos que Jesús es la verdad, ¿se dan cuenta? Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Este es el versículo 8. Te puse unas citas aquí al final para que tú las veas sobre el bautismo. Acuérdate, en Lucas 3:23, por ejemplo, cuando es bautizado Jesús, se oye la voz del Espíritu y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, ¿se acuerdan? En la transfiguración, en Mateo 7, del 1 al 13, ¿sí? Nos habla nuevamente de el Espíritu, cómo el Espíritu se manifiesta, ¿verdad? Y Jesús es glorificado, es la famosa transfiguración, o sea, se muestra como quién es Él, como Espíritu, como Dios, ¿sale? Como el yo soy, como Adonai, ¿sale? Y también cuando se habla de la sangre, te puse otras citas ahí, por ejemplo, Lucas 20, perdón, del 9 al 18, Isaías 53, ¿te acuerdas? El sacrificio de quién es Jesús, el siervo, ¿no? Etcétera, o Mateo 27, 54. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, dice hasta el centurión, ¿no? Cuando fallece Jesús ahí en el madero. Entonces, Él derramó su sangre, mis hermanos. Todo ese testimonio que la Escritura da acerca de quién es Jesús, fíjense, el espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Toda la palabra dice lo mismo. Y luego ve lo que dice, punto y seguido. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Espérame, pero estaba diciendo que el que testifica es Jesús, y luego dice que el que testifica es el Espíritu, y ahorita ya dice que el que testifica es Dios, y su testimonio es mayor, es lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Porque está hablando del mismo Dios, está hablando de la misma persona, Jesús, la verdad, el camino, la vida. ¿Estamos entendiendo? Porque este es el testimonio de Dios, dos puntos y seguido, fíjate, que ha dado testimonio acerca de su Hijo, o sea, Dios testifica, entiendan quién es el Hijo, no es mi hijito, ¿se acuerdan lo que hemos visto en los discipulados? No es el Junior, no es la segunda persona de no sé qué, entiendan quién es el Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios, fíjate, primero dice, el que cree en el Hijo de Dios, y luego dice, el que no cree a Dios, el Hijo de Dios es Dios. Lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Fíjate cuál es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, o sea, conocimiento de quién es Él. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Pues conociendo quién es Jesús, mi hermano. ¿Estás entendiendo? Punto y seguido. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis, escucha, en el nombre del Hijo de Dios. Otra vez Juan 1:12. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan 17:3. Conocimiento del único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Estás entendiendo?
Esta es la confianza. Otra vez Efesios 4, versículo 4 al 6, específicamente el 5. Un Señor, acuérdate, que tenemos ante Él. Cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y Él le dará vida. A los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios. El mundo entero yace en el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese pecado de muerte ya lo hemos explicado, mis hermanos. Juan 8:24, ¿se acuerdan? Si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. ¿Cuál es el pecado de muerte? No creer que Jesús es yo soy. Juan 3:16 hasta el 18. Estamos entendiendo. Amó al mundo, sí, pero ¿para qué? Para que creamos y tengamos esa salvación, no nos perdamos, más tengamos vida eterna. Pero ¿quién es el que tiene la condenación? ¿Se acuerdan? Vean el verso 18. Los que no han creído en el nombre de Jesucristo. Juan 1:12, otra vez, estamos entendiendo. Repasen el capítulo 8 de Juan. Está hablando los fariseos. Si no creen que yo soy, se van a morir en sus pecados. Ese es el pecado de muerte. Crean para que no se mueran. Ay, es que yo voy a rogar, es que no quiere creer en Dios, pero yo voy a rogar por él. No, mi hermano, no es que ruegues por una persona para que se salve. Compártele el nombre de Dios, compártele quién es Jesús, para que crea en su nombre y creyendo, entonces tenga vida eterna. ¿Estás entendiendo? Pero nosotros queremos que sea por arte de magia. Ay, Señor, sálvalos. Mis hermanos, no, así no funciona el pensamiento de Dios. Vamos al verso 3. Jesús revela su nombre para que tengamos una comunión verdadera. Aquí, así, pongan toda su atención posible y abran todos los ojos que tengan y los oídos que tengan. Fíjense, lo que hemos visto y oído lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense, ¿para qué anunciamos su nombre? ¿Para qué propósito? Dice aquí, también vosotros tengáis comunión, o sea, tengan la misma unión con nosotros. Pero fíjate, punto y coma, nuestra comunión, o sea, somos unidos, somos un cuerpo, es lo que están diciendo aquí los discípulos o apóstoles, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es lo que acabamos de ver en Juan 17. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ahí está la comunión. Estamos entendiendo, mis hermanos. Él, Jesús, la vida eterna, me mueve a tener comunión de espíritu y me enseña, mis hermanos, en ese amor, el amor que Él tiene, el amor es que nos muestra quién es Él. En eso consiste el amor. No es solamente en que haya muerto por nuestros pecados, murió para manifestar su nombre, mis hermanos. No murió para que nos salvemos y nos vayamos al cielo. Murió para manifestar su nombre y conociendo su nombre y creyendo en su nombre, tengamos esa vida eterna delante de Él, en su presencia, adorándolo y glorificándolo, que es diferente. ¿Te diste cuenta? Entonces Él nos manifiesta ese amor para que de la misma manera en que Él ama su nombre, Ezequiel 36, 22 hasta el 28, ¿te acuerdas? Como Él ama su nombre, Isaías 40, etcétera. Hay muchas citas. Por amor a su nombre, Salmo 23, 3, etcétera, etcétera. Ese amor que Él tiene, también nosotros lo tengamos. Él quiere que amemos su nombre como Él lo ama y que le enseñemos a los hermanos a amar su nombre, más que amar nuestra autoestima, mis hermanos. Eso es egolatría. Filipenses 2, 1 al 11. Fíjense bien, escuchen. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, otra vez, cristocéntrico,
La doctrina que predicamos, Cristo, Cristo es el Señor, esa es la doctrina. Si alguna exhortación de amor, escucha, ¿en qué consiste el amor? Si alguna comunión de espíritu, porque unidos como hermanos todos, fíjate, si algún afecto entrañable de misericordia, o sea, nos amamos entre los hermanos, fíjate, completad mi gozo para, hay un propósito, que seamos de un mismo sentir, o sea, un mismo pensamiento, una misma idea. ¿Cuál es? Fíjense bien, teniendo un mismo amor, solo uno, unánimes, uno, un cuerpo, otra vez Efesios 4, ¿se acuerdan? Un cuerpo, porque Dios Padre es uno, teniendo los mismos sentimientos, los mismos que tuvo quién, Jesús. No hagáis rivalidad no hagáis por rivalidad ni por perdón, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No hagan eso, dice, no, mirad cada cual por su propio interés. No, no te centres en ti, en tu egocentrismo, mi hermano, sino aún por el de los demás. Vamos a ver por los demás. Pero ¿en qué o a qué se refiere? Fíjate, tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentimiento? El cual, siendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio, escucha, ¿cuál es el pensamiento? Fíjate, el sentimiento, el nombre que es sobre todo nombre, ese poder, el Shem del que veíamos ahorita en Malaquías y en las demás citas, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Otra vez Efesios 4, 4 al 6, para gloria de Dios Padre. Nada más un Dios Padre. Somos hijos de luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Somos sus hijos. ¿Estás entendiendo? La vida eterna me enseña su propósito de tener su nombre. Sí, yo puedo tener el nombre de Dios, mi hermano. Tenerlo no es que me llame como Él, ¿sí? Aunque nos apellidamos como Él, porque somos sus hijos. Llevamos su apellido. ¿Sale? Pero tenemos su nombre, sí, pero no es tener el nombre para tener poder y autoridad sobre la gente y gobernarla. Fíjate, Salmo 25, verso 14. Aquí te puse una palabra, Samej. Samej es una letra hebrea. Si tú ves el Salmo en hebreo, hay algunas traducciones, como la Biblia Textual 4, por ejemplo, que nos muestra esta letra cuando inicia. Acuérdate que son 22 letras del alefato, ¿sí? En hebreo, todo el alefato son 22 letras. Entonces, esta letra es la 14, ¿sí? Y es Samej. Y cuando habla de esta letra, mi hermano, Samej, Samej significa fortaleza, pero también significa un vínculo matrimonial, o sea, un cuerpo. Si se van fijando, una unidad de espíritu. Y entonces entendemos lo que estamos viendo aquí, tener el mismo sentimiento, sean de la misma manera de pensar, o sea, sean uno. ¿Estás entendiendo esa comunión a la que se refiere? Fíjate qué importante cómo empieza este versículo. Ya ves la fuerza de los que le temen. ¿Estás entendiendo esa fortaleza? Y fíjate lo que pone esta versión, la Biblia Textual 4, no la he encontrado en otras versiones, ¿sí? De otras traducciones, ¿sí? Pero fíjate, dice, y el nombre de Yahvé es de los que le temen, pero está en hebreo, mi hermano, porque esa es la idea. Desde que te pone la letra Samej, te está diciendo, aquí hay una unidad, o sea, esa fortaleza te la da Dios con un propósito, que el nombre de Yahvé
esté en ti, porque la fortaleza es su Shem, su nombre. ¿Estás entendiendo eso? A ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es el pacto? Glorificar su nombre. ¿Cuál es su pacto? Tener vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él como el único Dios verdadero. ¿Para qué? Ya lo vimos en Juan 17. Glorificar tu nombre. Padre, glorifícame como yo te glorifico y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo? Pues compartiendo su nombre, mi hermano. ¿Estás entendiendo? Ser uno en esa comunión es pensar como Él, tener su conocimiento, lo que Él piensa, lo que Él quiere, porque esa es su justicia. ¿Te acuerdas que ya lo vimos en Filipenses 3? Repasa ahí el discipulado de hace 15 días que estábamos comentando. Fíjate, ciertamente, Filipenses 3, 8 al 10, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, fíjate, ¿por qué ya no te interesa nada? Por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué es lo único que le interesa a Pablo? Conocer, conocer a Cristo Jesús, su Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Estás entendiendo? O sea, tener su nombre. Esa es su doctrina de Pablo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, lo que yo quiero, lo que yo interpreto. ¿Cómo me choca, en serio, mis hermanos? Hay esta iglesia, nada más hay una, no sé por qué dicen, esta iglesia, si solamente hay una, ¿verdad? Son congregaciones, tiene una misión y tiene una visión. Mi hermano, la misión de Dios es una y la visión de Dios es una. Su misión es predicar su nombre para conocerlo, adorarlo y glorificarlo. Y la visión, ¿cómo nos vemos? Pues predicando su nombre, conociéndolo, para que otros lo conozcan, lo adoren y lo glorifiquen. Esa es la visión, esa es la misión. No hay otra. ¿Me estás entendiendo? Es que hay que evangelizar, sí. ¿Cómo? Haciendo discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en su nombre. Sepúltalos en los atributos. Dales uno todos los días. A ver, dales un atributo todos los días, mis hermanos, a los hermanos de la congregación. Estamos entendiendo. Para ganar a Cristo, no con nuestra propia justicia. Estamos entendiendo, sino la que procede de la ley, la palabra, el logos de Él. La que es mediante la fe de Cristo, creer en Él. Otra vez Efesios 4, del 4 al 6. La justicia que procede de Dios basada en la fe para conocerlo a Él. Fíjate en qué consiste la fe. Aquí dice, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Les voy a enseñar cuánto deben padecer por causa de mi nombre y los van a perseguir, y los van a tachar de locos, y los van a meter a la cárcel por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Morimos a nosotros, mis hermanos, pero no porque nosotros nos matemos, no somos suicidas. Nuestro Señor Jesús ya lo hizo. Estamos entendiendo. Vamos al último verso, versículo 4, primera de Juan, capítulo 1. Él revela su nombre para que su gozo completito esté en mí, porque ese es su propósito. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Aquí me vas a decir, aquí dice nuestro gozo, están hablando los discípulos. Sí, pero ya vimos el versículo 3 en que consiste esa comunión, la que tienen ellos, porque es la que tiene el Padre con el Hijo, y es la comunión que tienen ellos con el Padre y el Hijo, que son uno, y entonces que nosotros tengamos esa misma comunión. Entonces el gozo es el que dice Juan 17, si te acuerdas, les dejo mi gozo, que vuestro gozo sea completo. La palabra que les he dado, o sea, su nombre, ese es el gozo, ese es el deleite de Dios, darnos a conocer su nombre, mis hermanos. Estamos entendiendo. Vamos a Isaías 61, 1, 11. Vamos a ver que Él nos hace uno, uno en Él, para que seamos sus atalayas. Acuérdate, testigos.
El espíritu de Adonai está sobre mí. ¿Te acuerdas lo que vimos ahorita en el Salmo 25:14? Su nombre está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim. Vas a decir, ¿pero a qué se está refiriendo a Jesús? Sí, pero Jesús vive en mí, Gálatas 2:20. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. No nos confundamos, acuérdate que te dije, nosotros no somos yo soy, Él es yo soy viviendo en mí, que es diferente. O consolar a los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, óleos de regocijo en lugar de lamentos, manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Alabanza a su nombre, mis hermanos, acuérdense, para que sean llamados árboles de justicia. ¿En qué consiste la justicia? Reconocer que Él es el Cristo, que Él es Adonai, que Él es Dios, plantados por Yahvé mismo, para que Él sea glorificado. Malaquías 2, otra vez del 1 al 5, que su nombre sea glorificado. Estamos entendiendo. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Sí, mis hermanos, porque por muchas generaciones se ha perdido el nombre, no se predica, no se comparte, no se disipula. Hazlo. Y entonces vamos a romper, no nosotros, sino Cristo, Él va a romper, usándonos a nosotros, esa maldición. ¿Estás entendiendo? Por eso la bendición sacerdotal, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Pero para qué? Salmo 67, para que sea conocido su nombre, para que Él sea glorificado en toda la tierra, que todos los pueblos lo alaben y lo glorifiquen. ¿Estamos entendiendo? Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, forasteros serán vuestros labradores y viñadores, pero en cuanto a vosotros, fíjate, otra vez Malaquías 2 o Primera de Pedro, Malaquías 2 del 1 al 5 y Primera de Pedro 2:9. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé. ¿Estás entendiendo? Dirán de vosotros servidores de nuestro Elohim. Esa es la común unión, mis hermanos. Comeréis la opulencia de las naciones, entraréis en posesión de su gloria, por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Ahí está la vida eterna. ¿Ya te fijaste? Peor, porque yo Yahvé amo la justicia. Ese es el amor. ¿Pero qué es lo que ama? Que reconozcas quién es Él. Aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos, ¿quién es? El linaje, la descendencia, sus atalayas, sus hijos, les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. ¿Cuál es ese pacto? Que va a estar mostrándose delante de nosotros, diciéndonos sus atributos para que nosotros le digamos, sí, Señor, tú eres, por ejemplo, vida eterna, y Él contesta, sí, yo soy vida eterna. Esa es la adoración, mis hermanos, por toda la eternidad. Y ahí nos va a decir atributos que nadie conoce, ¿se acuerdan? Porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, dice, inaudibles o incomprensibles. Ahorita no los comprendemos esos atributos, pero por gracia, si el Señor nos permite estar en su presencia, pues nos permitirá escucharlos y lo estaremos adorando por esos atributos. Su descendencia, otra vez su linaje, será célebre entre las naciones, sus vástagos, o sea, sus hijos, entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son linaje que bendijo Yahvé, con sumo gozo. Ahí está el gozo del que hablábamos en el versículo 4. Nuestro gozo esté completo, fíjate, con sumo gozo me regocijaré en Yahvé. ¿Cuál es nuestro gozo, mis hermanos? Regocijarte en quién es Él. Pero el que se gloría, dice Pablo, gloríese de que Jesús es su Señor. ¿Estás entendiendo? Mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropas de salvación. ¿Para qué nos salvó? Pues para regocijarnos en su nombre, no para que te vayas al cielo. Ese es el regalo. Me ha cubierto con el manto de la justicia. ¿Cuál es el manto de la justicia? Que podemos ver y entender que Él es el Señor y ahora lo creemos por su gracia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalanan con sus joyas. ¿Cuáles son las joyas? Los atributos de su nombre.
Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahvé hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Amén, mis hermanos. Gloria a su nombre. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok, pues toda la honra, toda la gloria sea nuestra. Gloria a su nombre, Señor. Y mil gracias. Y le siga dando esa sabiduría. Acuérdense que el entendimiento nos los dio a todos, mis hermanos, para honrarlo y glorificarlo. Amén. Amén.